A todos y todas. Soy Marian Ferrús, presidenta de Plena Inclusión, Comunidad Valenciana, y quiero daros a todos y todas la bienvenida a este seminario sobre las recientes modificaciones de la legislación en materia de discapacidad que hemos organizado desde Plena Inclusión Comunidad. Como muchos de vosotros ya sabéis, la Federación Plena Inclusión es un movimiento de asociaciones de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, cuyo ámbito es nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, que no tiene ánimo de lucro y ha sido declarada de utilidad pública. Somos la entidad más representativa del sector en nuestra autonomía, con más de 60 asociaciones miembros, en las que se presta apoyos a más de 7.000 personas con discapacidad intelectual y a más de 6.700 familias. En conjunto contamos con 212 centros, con más de 1.800 profesionales y casi 2.000 voluntarios. Nuestra misión es, en todo caso, en todas las ocasiones, contribuir desde nuestro compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia pueda desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria. Y es precisamente en el más estricto cumplimiento de nuestra misión que hemos considerado que era imprescindible organizar esta jornada de hoy. En Plena Inclusión Comunidad Valenciana somos muy conscientes de que la actual reforma de la legislación civil es un tema que preocupa tanto a las familias como a los profesionales y también a las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y aunque la verdad es que ya entró en vigor el pasado 3 de septiembre, todavía existe mucha falta de información y sobre todo muchas dudas acerca de qué va a suponer esta nueva reforma para todos nosotros. Prueba de ello es el interés que ha despertado este seminario, al que se habéis inscrito 130 personas, familiares y profesionales, representando a 31 entidades socias y 9 entidades no socias. Con el seminario de hoy queremos informaros de los principales cambios legislativos que se han producido y esperamos resolver muchas de las dudas que tenéis, pero también y sobre todo transmitir tranquilidad ante la incertidumbre de qué va a pasar a partir de hoy. Este seminario está organizado en 2 partes, una primera en la que habrá 3 intervenciones, 3 ponencias, en las que se va a abordar esta reforma legislativa desde diferentes perspectivas, y una segunda parte en la que se resolverán y se dará respuesta a preguntas y dudas que vayan surgiendo o que ya habéis planteado. Respecto a las ponentes, quiero deciros que hoy contamos con grandes expertas en cada uno de sus ámbitos de actuación. Rosabel Esquerdo es diplomada en Educación Social y es la técnica responsable del área de acceso a la justicia en Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Desde esta área se lleva trabajando hace varios años la sensibilización y el desarrollo de competencias en operadores jurídicos y en personas con discapacidad y sus familiares para prevenir el abuso, la discriminación y la revictimización. Irene Yepes, por su parte, es la gerente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Y por último, Lourdes Martín, letrada con amplia experiencia en el sector de la discapacidad intelectual, es además la abogada del Servicio Jurídico de Plena Inclusión Comunidad Valenciana y forma parte de la red de juristas del Movimiento Nacional Plena Inclusión. Quiero agradecer públicamente a las 3 su implicación incondicional con este proyecto que hoy estamos llevando a cabo. Todos estamos seguros de que el seminario va a ser enormemente productivo para todos los que nos relacionamos con el mundo de la discapacidad intelectual o del desarrollo. Y personalmente espero que os resulte tan interesante como fructífero. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marian, y bienvenidos y bienvenidas a las 44 personas que nos estáis acompañando esta tarde. Bueno, Marian ya ha hecho mi presentación. Yo soy Rosabel, soy la responsable del área de acceso a la justicia en Plena Inclusión Comunidad Valenciana. Y bien, antes de empezar lo que es mi propia intervención, ¿vale? Quería recordaros dos cositas. En primer lugar, ya durante las inscripciones pues nos habéis ido preguntando de si se iba a grabar. Entonces, pues bueno, estamos grabando el seminario en su totalidad, va a ser grabado y a partir de mañana ya estará disponible en el canal de YouTube de Plena Inclusión Comunidad Valenciana, pues para que lo podáis visionar de nuevo o lo podáis también compartir con otras personas que no han podido acompañarnos esta tarde. Y luego sí que quería, y me vais a permitir que comparta un momentito pantalla. A ver, un momentito.
¿vale? Como decía Marian, en la segunda parte del seminario, en la segunda parte del seminario, pues vamos a resolver esas dudas, esas preguntas que bien nos han surgido antes del propio seminario o durante las intervenciones en el seminario, pues que os vayan surgiendo. Pues bien, mirar, para un poco agilizar y poder resolver que no se nos pase ninguna de esas preguntas, en la parte inferior de vuestra pantalla os aparecerá esta barra de menú, ¿vale? Y entonces en la sección de preguntas y respuestas, si pincháis en este icono, pues ahí os saldrá una ventana más pequeña donde podéis ir escribiendo todas las preguntas y de esa manera, tanto para Irene, Lourdes como a mí, pues nos será más fácil el saber qué pregunta queréis que os respondamos, ¿de acuerdo? De todas maneras, mi compañera Alicia va a estar también pendiente del chat bueno, por si también por ahí lanzáis alguna, pero sí que os invito a que cualquier pregunta, cualquier duda, pues la escribáis en el apartado de preguntas y respuestas. Y bueno, ya no sin perder más el tiempo, pues empiezo mi intervención. Y nada, yo durante estos 10-15 minutitos que voy a estar compartiendo con vosotros y vosotras, os quiero hablar principalmente de por qué se ha producido cuál ha sido el motivo que ha llevado a la reforma de la legislación civil. Para ello me voy a acompañar de una presentación, porque así también... A ver, un momentito. Vale. Bueno, para todas las personas con discapacidad, la Convención Internacional de las Naciones Unidas es un hito importante, ya que supone pues, el cambio en la forma de ver a las personas con discapacidad. El objetivo de esta convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades por todas las personas con discapacidad, pero también promover el respeto de su dignidad inherente. Con la aprobación de la Convención en el año 2006, todos los Estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley. Además, prohibirán la discriminación por motivos de discapacidad y promoverán la igualdad. En España se ratifica esta convención en el año 2007, pero hasta mayo del 2008 no se pone en funcionamiento. Con la convención también se deja atrás el modelo médico rehabilitador y llega a lo que es el modelo social y de derechos, donde se define la discapacidad como la interacción entre la persona y su entorno. Es decir, la discapacidad es debida a esas barreras sociales, como por ejemplo pues los prejuicios que hay alrededor de la discapacidad, la sobreprotección, la falta de inclusión o la información inaccesible. Por tanto, si en el entorno dispone de falta de apoyos y dispone de los apoyos y las oportunidades adecuadas, la discapacidad de la persona también se verá reducida. Dentro de la Convención de los Derechos, el artículo 12 habla sobre el igual reconocimiento ante la ley. En dicho artículo dice textualmente que los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida. Se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica y asegurarán que se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para que se respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Estas salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de la propia persona. Además, los Estados partes tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, a controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, a hipotecas u otras modalidades de crédito financiero. Y por último, verán por qué las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. En resumen un poco, este artículo 12
Lo que nos viene a decir es que reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica, pero que necesitarán de apoyos para poder ejercitarla teniendo en cuenta en todo momento la voluntad, las preferencias y las necesidades de las personas con discapacidad. Esos apoyos son los que estaban establecidos hasta esta reforma. Y bien, ¿y qué ha llevado a producirse la reforma de la legislación civil? Pues mirar, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas realiza informes periódicos donde evalúan el cumplimiento de la Convención por parte de todos los Estados parte. Y en concreto, el Estado español recibe una observación acerca de lo que es el ejercicio y el cumplimiento de este artículo 12, donde se hace referencia a que no hay que sustituir en la toma de decisiones de las personas con discapacidad, sino que hay que apoyar en esa toma de decisiones y respetar ante todo esos derechos, esa voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. Por tanto, con esta observación se está recordando que el Estado español o el Estado es el responsable de proporcionar ese acceso al apoyo que las personas con discapacidad necesiten para tomar las decisiones, respetando la autonomía individual y la capacidad para tomar las decisiones. Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021 se hace realidad la Convención Internacional de los Derechos, reconociendo y recuperando esa capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad con la introducción de un nuevo sistema de apoyos para favorecer su decisión en cuestiones fundamentales de su vida. En la nueva ley se elimina la tutela y la patria potestad prorrogada por otros tipos de apoyos. Los apoyos que se determinen se tendrán que ajustar a las necesidades de cada persona, a su situación y a las decisiones que tenga que tomar. Aquí no hablamos del café para todos. Con la reforma pasamos de la sustitución de la voluntad de la persona a través de la tutela o de la patria potestad prorrogada a la representación de la persona con discapacidad, es decir, acompañarla en algunos momentos de su vida respetando ante todo los derechos, la voluntad y las preferencias de las propias personas. Y bien, ¿con qué apoyos contamos ahora? Pues mira, yo no me voy a adentrar en hablar detalladamente de cada uno de ellos, simplemente os voy a dar unas pinceladas porque eso os lo pueden contar con más detalle tanto Irene como Lourdes. Pero bueno, hablábamos de que antes de la reforma se contaba con la tutela, con la patria potestad prorrogada y ahora contamos en primer lugar con la curatela. Cuando hablamos de curatela nos referimos a ese apoyo dirigido a las personas con discapacidad que necesitan un apoyo de manera continua. Por ejemplo, el apoyo que puedan necesitar pues, a la hora de poder manejar el dinero. ¿Vale? La persona que apoya a la persona con discapacidad recibe el nombre de curador o curadora y tendrá que rendir cuentas o mejor dicho, tendrá que explicar qué es lo que ha hecho y cuáles son las decisiones que ha tomado con la persona con discapacidad. En el caso de aquellas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con grandes necesidades de apoyo, también existe la curatela representativa y solo se podrá asignar en aquellos casos donde la propia persona con discapacidad no se pueda representar a sí misma. Luego tenemos el guardaderecho, que es el apoyo natural que tiene la persona con discapacidad y que solamente se formalizará en aquellas situaciones donde haya que tomar una decisión, como por ejemplo pues, la venta de una casa, el alquiler o la firma de una hipoteca, por ejemplo. Y en último lugar tenemos el defensor judicial, que se asigna en aquellas situaciones donde el curador o curadora no puede apoyar a la persona con discapacidad en un momento puntual o existe un conflicto de intereses entre la persona con discapacidad y el curador o curadora. Bueno, pues como os decía, yo no quiero adentrarme más en este sistema de apoyos porque para eso son tienen más práctica y tienen más información Irene y Lourdes. Yo simplemente quiero terminar mi intervención con este breve vídeo que tiene una duración aproximada de unos 3 minutos, donde se explica de una manera clara y sencilla cuáles son los principales cambios que se han producido en esta ley. Así que
Un momentito. En este vídeo vamos a hablar de algo muy importante para todas las personas con discapacidad. Vamos a hablar de cómo las leyes nos van a hacer la vida un poco más fácil. ¿Preparados? Vamos a echar la vista atrás. 2008 fue un momento fundamental para las personas con discapacidad y para sus familias. Aquel año, muchos países firmaron la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que tenemos los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Esa convención tiene muchos artículos, pero nos interesa sobre todo el número 12, porque es el que permite tomar decisiones y ejercer los derechos a las personas con discapacidad, igual que el resto de la gente. Es decir, tener capacidad jurídica. Sin embargo, hasta ahora el Código Civil decía que las personas con discapacidad no podían tomar algunas decisiones solas, y estaban los tutores que ayudan a tomar esas decisiones porque tenían su tutela. Los tutores podían ser los padres u otras personas. Ahora, el Gobierno de España va a adaptar el Código Civil a la Convención para ganar en derechos. Con esa reforma, diremos adiós al modelo de tutela y lo sustituiremos por el modelo de apoyos. Las personas con discapacidad estarán acompañadas por estos apoyos, pero nunca sustituidas en la toma de decisiones. Las personas con discapacidad y el juez serán quienes definan los apoyos, es decir, a las personas que les ayuden o apoyen en sus necesidades. Lo importante son las personas con discapacidad, sean más o menos dependientes. Ellas ejercerán todos sus derechos como el resto de ciudadanos. Esos apoyos podrán ser de 3 tipos. El guardador de hecho, que apoya a quienes necesitan menos ayuda. Casi siempre será un familiar o alguien cercano. El juez lo nombrará solo para temas como vender o comprar una casa. El curador, que apoya a quienes necesitan más ayuda de forma continua. Un juez decidirá quién da los apoyos y en qué temas. Por ejemplo, para ayudar a la persona a manejar el dinero. El defensor judicial, que es nombrado por el juez cuando la persona con discapacidad y el guardador de hecho o el curador no están de acuerdo. ¿Y qué pasa si ya tenemos un tutor? De momento seguirá todo igual, y cuando haya que revisar la tutela, se cambiará al nuevo modelo. A lo mejor pasan 2 o 3 años hasta que lleguen los cambios, pero el cambio llegará y gracias a él, las personas con discapacidad podrán decidir sobre su dinero, su salud o su vivienda. La nueva ley iguala en derechos a las personas con discapacidad con el resto y hace que sus decisiones y su voluntad se escuchen y se tengan en cuenta. Desde ahora, y por derecho, las personas con discapacidad serán protagonistas de sus vidas. Bueno, pues espero que con este vídeo tengáis un poco más claro en qué consiste esa reforma. Y nada, yo simplemente voy a dar paso ahora a Irene Yepes. Irene es la gerente de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. La EFT también está trabajando desde hace tiempo, pues codo con Plena Inclusión en estos temas, así que nos podrá aportar mucho más y una nueva visión sobre la reforma. Irene, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Rosabel, por la introducción y bueno, gracias a Plena Inclusión Valencia por haberme invitado a participar. Como decías, nosotros venimos desde hace tiempo trabajando con Plena Inclusión. Bueno, es que somos parte de Plena Inclusión, o sea, es que somos Plena Inclusión, ¿no? Pero venimos trabajando mano a mano para reivindicar este derecho que se ha reconocido en la ley. Han sido muchos años de incidencia, un recorrido largo en cuanto a reivindicar un modelo que desde las fundaciones que son socias de nuestra red
se ha estado trabajando y se ha probado que funciona y que es un modelo basado en la Convención, ¿no? En todo esto que nos estás contando, el artículo 12, la Convención, el respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos, a sus voluntades, sus preferencias y por tanto, pues bueno, España, el gobierno de España, como decía el vídeo, que me ha impactado mucho porque ha sonado como muy el gobierno de España, pues tenía una deuda pendiente con las personas con discapacidad. Tiene muchas, pero vamos avanzando y una de ellas era el reconocimiento de su derecho a tomar sus propias decisiones. Y bueno, pues esta ley ha conseguido que se ponga encima de la mesa. Ahora tenemos que ser capaces entre todos y entre todas de empujar, de sensibilizar, de informar, de formar, bueno, pues para que la aplicación de esta ley sea efectiva y que de verdad pues podamos llegar a decir que las personas con discapacidad tienen y ejercen este derecho en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Pero bueno, yo soy efectivamente la gerente de la asociación estatal. En la asociación están 30 entidades, 30 fundaciones tutelares, lo que hasta ahora eran fundaciones tutelares, porque tenemos que cambiar de nombre, porque la tutela ha desaparecido y nosotras no nos podemos quedar ancladas en el pasado, ¿no? Cambiaremos de nombre, estamos en ello. Y son 30 fundaciones que están repartidas por toda España, ¿no? En la Comunidad Valenciana tenemos 2 fundaciones, una tiene sede en Valencia, Fundisval, y otra sede en Alicante, que es la Fundación Alicantina Pro Tutela de las personas con discapacidad. Ahora no sé cómo quedará su nombre, pero bueno, simplemente para que me ubiquéis dentro del mapa, ¿no? Yo en este seminario no quería hablar de fundaciones porque creo que es otro tema y que si tenéis interés, pues las propias fundaciones os pueden informar o yo misma, pero en otro foro, ¿no? Este seminario era sobre la reforma. Y bueno, es un seminario compartido con Lourdes, sobre todo, que es la experta en el ámbito jurídico, y creo que para hablar de leyes, pues nadie mejor que juristas, ¿no? Porque al final, si no, los demás podemos cometer errores. Entonces, bueno, yo mi parte la he centrado sobre todo en el modelo de apoyos que nos trae la ley, que viene asociado a todo lo que contaba Rosabel de la Convención. Y bueno, pues trasladaros un poco la experiencia de las fundaciones que han trabajado ya en base a este modelo y que bueno, pues que hemos aprendido con el paso del tiempo, pues qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y bueno, y a confiar un poco en este modelo que yo sé que es nuevo, que genera mucha incertidumbre, que genera mucha, de momento, resistencia, pues porque nadie sabe cómo se va a llevar a cabo, pero que es un modelo que viene de la Convención, que viene de hace años ya, que se está poniendo en marcha en otros países, que hay experiencias que funcionan y que tenemos que poner en valor. Entonces, voy a compartir una presentación. A ver. Vale, ahí se ve bien, ¿verdad? Vale. Sí, sí. Bueno, pues como decía, yo me voy a centrar en lo que es el apoyo, ¿vale? En la definición, en el concepto de apoyo y en el giro que da la reforma en cuanto a situar el apoyo en el centro. ¿No? ¿Qué nos dice la ley? Ya lo ha contado un poco Rosabel y ha salido en el vídeo, ¿no? Pero el artículo 2 de la Ley 8 de 2021 es el que introduce la reforma en el Código Civil. Además se modifican, o sea, son 8 leyes en total las que se han modificado con esta reforma, pero la que más, bueno, pues más calado tiene para nosotros es la reforma del Código Civil. Solo cómo han redactado el nuevo título del libro del Código Civil creo que ya marca un cambio de paradigma, ¿no? Porque pasa a denominarse de las medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿no? Y ahí sitúan el apoyo y las medidas de apoyo como elemento central. No se habla de incapacitación, ya no hablamos de incapacitación ni de personas incapacitadas, no hablamos tampoco de modificación de la capacidad porque la capacidad
como venían diciendo en la observación número 1 de la Convención y el Comité de Naciones Unidas, la capacidad es algo que resulta inherente a la condición de la persona humana y por eso no se puede modificar, ¿no? Con lo cual, el nuevo sistema se basa en el apoyo. El apoyo, según la ley, esto, bueno, pues términos a lo mejor que se puede entender o no, esto dice término amplio que engloba todo tipo de actuaciones, desde acompañamiento amistoso, ayuda técnica, en la comunicación de declaraciones de voluntad, la ruptura de barreras arquitectónicas y de todo tipo, el consejo e incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. Cabe añadir incluso que en situaciones donde el apoyo no pueda darse de otro modo y solo ante esa situación de imposibilidad, este pueda concretarse en la representación en la toma de decisiones. Esta definición, claro, es muy amplia, ¿no? A veces cuando hacemos charlas, cuando hacemos seminarios, nos dicen, sí, pero exactamente qué es el apoyo a la toma de decisiones, ¿no? Una definición más concreta. Pues que en el apoyo a la toma de decisiones entra todo aquello que le permita a la persona desarrollar su proceso de decisión. Y entonces, como tiene que ser adaptado a las características y a las necesidades de cada persona, pues puede ir desde simplemente una ayuda a la hora de comunicar la voluntad, ¿no? O hasta, bueno, pues hasta como dice ahí, el apoyo puede incluso considerarse en la representación siempre que se haga desde un modelo de respeto a la voluntad de las personas. Entonces, como este término era un poco emborroso, nosotros hace tiempo hicimos una investigación con personas con discapacidad que ya recibían este tipo de apoyos, ¿no? Personas que estaban en las fundaciones tutelares y a través de unas dinámicas y bueno, participaron en torno a 130 personas, tanto con discapacidad como sin discapacidad, y a través de una serie de dinámicas intentaron definir en palabras de todos qué era el apoyo en la toma de decisiones, ¿no? Qué era para ellos. Y salieron unas definiciones que en realidad cuadran perfectamente con el artículo 12, con la ley, con la observación general y sus salvaguardas, o sea, cuadran con la línea más oficial, pero bueno, tratan de aterrizar en un lenguaje cotidiano lo que son, ¿no? Entonces, ellos nos decían que el apoyo era cualquier tipo de realidad que me ayude a orientar en la decisión que tomo. Teniendo en cuenta nuestros gustos y preferencias, el apoyo tiene que ser respetuoso, solo debería estar en lo que yo no pueda. Es algo necesario para poder cumplir nuestros sueños. Estas cuatro frases van muy relacionadas con las salvaguardias que se pueden establecer para que el apoyo sea respetuoso, ¿no? Es algo que necesitas cuando no puedes o no sabes tú solo. No significa que tengan que decidir qué es lo mejor para mí, sino que una vez lo tenga claro, me ayuden y me apoyen para llevarlo a la práctica. Nos ayuda a encontrar y entender toda la información, valorar las diferentes posibilidades y buscar las herramientas para poder lograrlo. Ayuda a entender por qué suceden las cosas de manera diferente como queremos. Hace accesible la información, es el apoyo que recibo para poder hacer las cosas que necesito para estar bien. Permite que te relaciones mejor con el entorno al comprender mejor las cosas y las decisiones que se toman. Da seguridad a la hora de tomar decisiones importantes y te da motivación a tomar la decisión al sentirte respaldado. Estas cuatro últimas afirmaciones se relacionan mucho con el modelo de apoyo de la Asociación Americana de Discapacidad, que viene a decir que al final los apoyos bueno, pues se dan para que las personas también ganen en autonomía y ganen en seguridad. En concreto, en el apoyo a toma de decisiones, uno de los objetivos finales es que las personas pues generen aptitudes para en el futuro poder decidir con menos apoyo. Entonces, bueno, pues yo considero muy importante que las propias personas que han recibido este apoyo identifiquen ese beneficio personal que se deriva del apoyo. Porque, bueno, pues hay diversas investigaciones, muchos expertos que afirman, ¿no? Pues que al final este tipo de apoyo tiene un efecto en la calidad de vida de las personas
porque de alguna forma promueve, por supuesto, los derechos, mejora el ámbito de los derechos, pero también tiene un impacto súper importante en lo que es la autodeterminación y el bienestar emocional, porque el hecho de decidir, o si no puedes decidir totalmente tú, de participar significativamente en las decisiones, obviamente va a hacer que tu calidad de vida mejore, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte teórica, más teórica de lo que sucede con el apoyo, pero que nosotros, pues con estas dinámicas identificamos como que es verdad, porque las propias personas pues identificaban estos beneficios, ¿no? Volviendo a la ley, pues sí que he querido señalar aquí 2 artículos, aunque luego los explicará bien Lourdes, pero para situarnos un poco, ¿quién puede prestar el apoyo, ¿no? Pues en el artículo 263 habla de quién presta ese apoyo. Vamos a recordar que por medidas de apoyo entendemos todas, ¿vale? Las voluntarias y las judiciales. Y dentro de las legales, las judiciales, estaría la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial. El artículo 263 habla sobre la guarda de hecho y dice que ¿quién puede prestar ese apoyo? Pues quien viniera ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona continuará en el desempeño de su función. Y el artículo 275, dando un salto en el Código Civil, habla de quién puede ser curador, ¿no? Quién puede ejercer ese rol de curador, y serán todas las personas mayores de edad que a juicio de la autoridad judicial sean aptas para el adecuado desempeño de su función, y además las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad. Esto, bueno, no tiene mayor relevancia, pero sí que quería explicaros por dónde viene el hecho de que las fundaciones también puedan prestar estos apoyos. ¿Cómo debe ser el apoyo? Vale, pues aquí yo quería subrayar este cambio de mentalidad, este cambio de enfoque que se realiza en la ley y que viene sobre todo expresado en el artículo 249, 250 y más adelante en los que hablan del ejercicio de la curatela. Pero básicamente es un poco lo que contaba Rosabel, ¿no? De la convención, pero que el apoyo, las medidas de apoyo deben permitir el desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad, ¿no? Vamos a reconocer que las personas con discapacidad tienen derecho a decidir, a tomar decisiones, y a que estas decisiones, nos parezcan mal o bien al resto, tienen que ser respetadas, ¿vale? Entonces aquí es importante que deben permitir el desarrollo de su personalidad jurídica. Deben estar inspiradas en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. Obviamente, ¿no? O sea, el Código Civil está basado en la Constitución, en la Convención, y ahora mismo estos son como pilares básicos. Pero me parece interesante subrayar lo siguiente: las medidas de apoyo, los ajustes que se hagan deben responder a los principios de necesidad y proporcionalidad. Esto era algo que no sucedía antes, ¿no? Con el antiguo Código Civil, las antiguas medidas judiciales de protección, lo que era la tutela, la patria potestad prorrogada o rehabilitada, eran figuras como muy rígidas, que no permitían adaptar los apoyos a las necesidades de la persona. Entonces, bueno, por lo menos hablo de la experiencia que tenemos en fundaciones tutelares. Muchísimas personas tenían una sentencia injusta en la que se decía que, bueno, pues que eran incapaces de tomar o de autogobernarse o de tomar decisiones en todos los ámbitos de su vida, cuando en realidad son personas que, bueno, pues se desenvolvían prácticamente con normalidad en el día a día, como cualquier ciudadano o ciudadana más, que tenían su vida, su trabajo, que vivían a lo mejor en un piso tutelado, bueno, que tenían una autonomía además demostrada y probada, pero que en el momento de evaluar su capacidad
su capacidad para decidir, pues se tomaba en consideración que necesitaban protección y a lo mejor la protección que se le daba era pues demasiado amplia, ¿no? O sea, era tal que se permitía la sustitución, pero si no, además era como tú necesitas apoyo para tomar decisiones para gestionar tu dinero, ¿vale? Pero yo te pongo una tutela y además doy a tu tutor la posibilidad de decidir sobre tu dinero, sobre tu salud y sobre otros ámbitos de tu vida en los que tú sí podrías decidir, pero bueno, pues por un sistema rígido no te lo voy a permitir, ¿no? Nosotros hemos hecho varios estudios sobre el perfil de las personas apoyadas. Me baso en la experiencia de fundaciones tutelares, no en la de familias, pero sí que hemos probado que el 80% de las personas a las que apoyaban las fundaciones tenía una sentencia de incapacitación total, es decir, tenía una tutela. Pero de ese 80%, solo el 20% de esas personas eran personas con grandes necesidades de apoyo. Con lo cual, había un 60% en el que obviamente cada caso es un mundo, pero hay un 60% en el que posiblemente esa sentencia no estuviera ajustada a sus necesidades. Entonces, bueno, pues con esta reforma, con esta medida, con estos principios de necesidad y proporcionalidad, lo que se trata es de evitar estas protecciones desorbitadas y lo que se quiere es pues, ajustar el apoyo a lo que necesite la persona. Por otra parte, pues obviamente esto está a lo largo de todo el texto, lo habréis oído y lo repetiremos, que se debe atender siempre a la voluntad, los deseos y las preferencias de quien requiera el apoyo. Esto también es importante porque pasa, como ya no se puede sustituir en la toma de decisiones, ya tampoco podemos usar ese principio que se usa con los menores y que se usaba hasta ahora con las personas con discapacidad adulta, que es el principio del interés superior de la persona. Es decir, tú antes podías tomar decisiones pensando en lo que era mejor para la persona, pero pensando desde tu óptica, ¿no? Desde tu punto de vista. Ahora puedes acompañar a la persona en la toma de decisiones, pero siempre lo tienes que hacer desde una posición de respeto a su voluntad. Entonces es posible que algunas cosas, aunque no respondan a ese interés superior de la persona, sí respondan a su voluntad. En este caso, o sea, el otro día hicimos un congreso y ponían un ejemplo de una persona que tiene un problema de salud y que el médico le prohíbe comer jamón. Es un ejemplo como muy básico, ¿vale? El interés superior de la persona diría, pues, oye, digo jamón por no decir que consuma vino o que fume tabaco. El interés superior de la persona diría, pues nada, nunca más esta persona come jamón, nunca más fuma tabaco, nunca más toma vino, porque es lo mejor para él o para ella. Pero es lo mejor para él o para ella, pero cabe ahí respetar su decisión de tomar de vez en cuando jamón, porque es que a él lo que más le gusta es el jamón. Pues creo que sí, ¿no? Creo que sí, y que con este cambio también tenemos que cambiar un poco el chip a la hora de apoyar, porque siempre lo tendremos que hacer desde ese respeto, ¿no? Y a lo mejor hay veces que las cosas no son o no parecen ser a nuestros ojos lo mejor para la persona, pero si es lo que la persona quiere, pues hay que respetarlo, ¿no? Otra parte a subrayar es que el apoyo siempre tiene que ir orientado a que la persona pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones y fomentar que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica con menos apoyo en el futuro, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que comentaba del modelo de las fundaciones. No prestamos el apoyo para que en un momento dado se tome una decisión y sea la correcta, sino que a veces pues, habrá que dejar que la persona tome una decisión y se equivoque, a veces habrá que ofrecer toda la información para que la persona tome la decisión, sea la que sea, y generar luego ese aprendizaje, ¿no? Nosotros hemos hecho un modelo de apoyo en la toma de decisiones que no solo es te ofrezco las alternativas, te ayudo a valorarlas y eliges, sino empieza por te hago saber que tienes derecho a tomar decisiones
te permito pedir el apoyo que tú necesites para tomar esas decisiones, te doy las alternativas, las valoramos, tú decides y además yo, un último paso sería te acompaño luego en la reflexión sobre la decisión que has tomado. ¿Por qué? Porque así generamos también el aprendizaje. Nadie nace sabiendo decidir. Todos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida y a base de errores esa capacidad y entonces, bueno, pues con las personas con discapacidad también tenemos que generar esas oportunidades. En casos excepcionales se pueden incluir funciones representativas, esto lo comentaba también Rosabel, pero en estos casos sí que se entiende que el apoyo debe tener en cuenta la trayectoria vital de la persona con discapacidad, sus creencias y valores, ¿vale? Y hace una semana hemos hecho un congreso y han participado 2 personas que me parecía súper interesante lo que contaron sobre esto, ¿no? De tener en cuenta la trayectoria vital de las personas con discapacidad. Entonces quería poner un vídeo, nada, dura, lo cortamos en cuanto diga, pero creo que es interesante que lo escuchéis. Esta es una madre y una hija. La hija tiene, bueno, pues grandes necesidades de apoyo. Esta es su persona de apoyo, de hecho, la que tiene el micro en la mano. Y entre las 3 nos contaron un poco cómo Marta, que es esa chica que está aquí, pues tomaba sus decisiones. Sobre todo eran decisiones relacionadas con cómo vestirse, decisiones relacionadas con cómo pasar su tiempo libre y, bueno, y la música, que era uno de sus intereses más principales y lo que a ella le gustaba, ¿no? Entonces, yo os voy a poner el extracto donde habla la madre sobre la trayectoria, sobre la interpretación de la voluntad de Marta. Confirmadme si se oye, ¿vale? ¿Rosabel se oye? De momento no se oye nada. No, vale. Esto creo que tengo que activar algo en el... Sí, a lo mejor tienes que dejar de compartir y volver a compartir activando el sonido. Vale, pues dejadme un segundín. Eso es, vale, ahora sí. Marta ha esperado muy bien, pero ya cuando considera que ya ha terminado, se levanta y se va. Y entonces aceptaron que eso fuera así y que Marta, si quería levantarse, se podía levantar. Que como habéis visto, mientras esperaba, se ha levantado un poco. En temas que Marta necesita más apoyo y que tenemos que acudir a la traducción vital, pues obviamente todavía es jovencísima y entonces ella sigue aprendiendo a elegir, pero ahora mismo pues en temas de bancos o en temas económicos necesita de traducción vital y por lo tanto pues tenemos que pensar en cuáles son sus prioridades. Marta ahora mismo lo que tiene es una prestación económica de cheque servicio porque todavía no tiene plaza pública en el centro al que acude y fuera de eso pues hace pequeñas compras de comprar un helado o cosas de ese tipo y en todo lo demás pues es su círculo de apoyo en el que formamos parte sus padres, su hermana, pero también su hermana a veces opina cosas distintas de las que opinamos los padres, entonces está muy bien que participen personas de edad próxima a la de Marta. También participa cuando queremos construir los sueños de Marta hacia el futuro algunos profesionales y una amiga que hizo Marta en el Colegio Montserrat cuando estuvo en el aula estable de Aleph, que estuvo 7 años allí, pues también le damos entrada para que interprete la voluntad de Marta. Y bueno, eso tiene impacto también en las decisiones que tomamos acerca de las vacaciones y de actividades de cara a averiguar en qué Marta le gustaría tener algún tipo de empleo en el futuro. Así que por ahí va la traducción vital. Y no sé si queréis preguntar.
Vale, pues hasta ahí yo creo que esta explicación de la traducción vital es súper interesante porque la hace una madre, no la hace una profesional o un profesional de un recurso, sino que la propia madre se ha llevado como un poco la metodología o el modelo que usamos muchas veces en las entidades a su día a día, al día a día de interpretar con su hija la voluntad y en eso se basa el apoyo para ellos, ¿no? Pues es lo que decía, Marta no va a poder a lo mejor vender una casa, obviamente, pero sí podrá opinar y sí podrá participar significativamente en esa venta en cuanto a que sus padres introduzcan o puedan interpretar su voluntad y para ello trabajarán pues, con el entorno, con Marta, con los profesionales para saber, oye, ¿y si Marta en el futuro su mayor deseo es mantener esa casa, ¿no? Pues habrá que tenerlo en cuenta a la hora de venderla o no venderla. Entonces, bueno, pues creo que esa parte del congreso fue súper bonita porque nos dieron una lección de que todas las personas pueden decidir. Obviamente no todas las personas podrán decidir cuestiones pues que tengan una envergadura jurídica bueno, pues mayor, pero sí podrán participar de alguna forma y en todo caso sí se debe procurar el apoyo en esa forma de interpretación de la trayectoria vital y de los deseos de la persona. Discúlpame un momentito, Irene. Sí. Si puedes ir terminando. Sí, vale, no. Perfecto, perfecto que me des el tiempo, pero porque ya me voy a centrar. Esto es repetición de lo anterior, ¿vale? Simplemente quería subrayar que en la ley, no, en lo que es la guarda de hecho, no hablan de cómo se prestará esa guarda de hecho, ¿vale? Cómo se debe hacer ese apoyo. Yo creo que porque se da por hecho, nunca mejor dicho, que es una relación personal, familiar, que el guardador de hecho está en un vínculo total con la persona, ¿vale? Pero sí que establece en la curatela cómo debe ser. Y una de las cosas que subrayo es que el curador está obligado a mantener contacto personal con la persona a la que va a prestar apoyo. Creo que esto es importantísimo porque también hemos defendido durante años que la tutela no puede ser una tutela administrativa, no se puede hacer atendiendo un teléfono y garantizando que a la persona no le falte de nada, pero sin tener ese contacto con la persona que te permite conocerla y conocer sus voluntades y preferencias, ¿no? Entonces, bueno, simplemente subrayar eso y ya le doy paso a Lourdes. Perdona si me he extendido demasiado. No te preocupes, no te preocupes. Vamos bien de tiempo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Irene. Y Lourdes, ¿estás preparada? A ver, ahora. Yo estaba preparada, pero el ratón no. A ver, bueno, ya me han presentado, soy Lourdes, estoy segura que a muchos de los que estáis ahí detrás ya os conozco por otras situaciones, pero como no os veo las caras, y bueno, tanto Rosabel como Irene nos han situado perfectamente, nos han dado las pinceladas para entrar en la parte tediosa, que es la parte jurídica, la parte más complicada, la parte que además todos tenemos que tener claro que entró en vigor el 3 de septiembre, con lo cual es una cuestión muy reciente, los tribunales están empezando a funcionar, estamos en un periodo de aprendizaje todos, todos tenemos muchas dudas, pero como ha dicho Marian, la presidenta, lo que a mí me gustaría, y estoy segura que a mis compañeras también, es que salierais de aquí con tranquilidad, sobre todo, ¿vale? Con mucha tranquilidad. Esto no se nos va a comer encima, vamos a explicarlo poquito a poco, vamos a ver los pasos a seguir y vamos a cambiar todos de mentalidad, porque al final esta ley lo que supone es un cambio de mentalidad para todos nosotros, ¿vale? Ya no solo de terminología, sino de mentalidad. Y bueno, como ellas me voy a
apoyar en un Power, voy a compartirlo, voy a intentar explicaros de una forma clara dónde estamos y cuál es cada figura. Y veo que además que se han hecho algunas preguntas, creo que van a quedar muchas de ellas resueltas y si no, pues luego, como ha dicho Rosabel, pues las resolveremos. Y sin más, y si me sale, que siempre Rosabel sabe que para esto... A ver, estoy compartiendo, ¿verdad, Rosabel? Sí, sí. Vale. Sí. Pues bueno, todos sabéis que ha habido una reforma en la ley que tiene un nombre muy largo y que al final se trata de apoyar a las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Por qué? Porque después de... Espera que ahora tendré que iniciar presentación, ¿no? Ahí, pincha en ver. En ver, vale. Rotar. ¿Dónde estoy? Pantalla completa. Pantalla completa. Yo te sigo, ¿eh? Sí, sí. Vale, y ahora ya va pasando, ¿no? Vale. Pues entonces, como os han repetido ellas, todo parte, la reforma de esta ley parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que todos conocemos, que España ratificó hace más de una década y más de una década nos ha costado adaptarnos a lo que dice la Convención. El comité, en sus numerosos exámenes que nos va pasando, ya nos va diciendo que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para acabar con los regímenes de sustitución en la adopción de decisiones. Y nos dice, ¿y todo esto por qué? Porque el artículo 12 de la Convención es claro. Las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. ¿Vale? Como se ha comentado, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de dignidad de la persona, es una cuestión de reconocer que tenemos una circunstancia, pero esa circunstancia no es un sustantivo. La persona, y sobre la persona tiene que girar todo. ¿Y qué nos dice el artículo 12? Lo veis, que hay que poner todos los estados partes los medios, porque las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Paso por aquí a prisa para meterme en la ley. Te dice que la persona de apoyo puede ser una o puede ser varias, pero lo que hay que tomar es todas las decisiones necesarias para que la persona pueda ejercer sus derechos con plena capacidad en igualdad de condiciones. Y entramos. A raíz de todo esto, y más de una década después, como repito, aparece la ley 821, ¿no? Que es la que nos trae hoy aquí. Y ya en su preámbulo ya lo recoge. Esta ley tiene por objeto adecuarnos a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿vale? Que es de 2006 y que España ratificó en el 2008. O sea, desde el 2008 al 2021 no hemos puesto en marcha lo que dice, y es que las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica y que los estados están obligados a poner todas las medidas pertinentes para que las personas puedan acceder con el apoyo al ejercicio de su capacidad jurídica. En resumen, antes de la convención, y eso seguro que lo habéis oído, las personas tenían capacidad jurídica pero no capacidad de obrar, ¿vale? Pues no, las personas tienen capacidad jurídica, todas la misma. Por el hecho de nacer y de ser persona, todos tenemos capacidad jurídica. Estábamos antes procedimientos de incapacitación, posteriormente llamados modificación de la capacidad. Todo esto desaparece, como veremos, y nos vamos a un procedimiento de provisión de apoyos. Evidentemente, todo aquel término referente a incapaz, discapaz, etcétera, desaparece de nuestro vocabulario y es una persona con necesidad de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Qué tiene que inspirar la reforma? Nuestra Constitución española, evidentemente. Es decir, por encima de todo está la dignidad de la persona con discapacidad que muchas veces era ignorada. Y además hay que tutelar sus derechos fundamentales. Todos sabéis que hay unos derechos personalísimos que se estaban ejerciendo por terceros, ¿vale? Esto, la nueva ley lo va a cambiar.
y hay que respetar siempre la libre voluntad de la persona. Es lo que comentaba Irene y veremos hacia adelante. Cualquier definición de en interés de, en protección de, por beneficio de, desaparece de cualquier ley. Ahora tenemos que siempre respetar deseo, voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, siempre que ello sea posible, que en la mayoría de los casos será. Por tanto, nosotros decimos que lo que se les reconoce también es el derecho a equivocarse, como a todos nosotros. Todos tenemos derecho a equivocarnos y por tanto es la persona con discapacidad exactamente igual. ¿Qué nos dice la ley? Que hay que cambiar el sistema de sustitución de la toma de decisiones y respetar dignidad, voluntad y preferencias, que es lo que os comentaba. Y dice una cosa muy importante, dice, con independencia de su situación de discapacidad, ¿ha obtenido algún reconocimiento administrativo o no? En ningún momento podemos vincular lo que la ley determina con el hecho de tener o no un reconocimiento administrativo de discapacidad. Es más, esta ley centra muchos de sus aspectos en las cuestiones personales, en las cuestiones relativas a decisiones personales de la persona con discapacidad. Antes parecía que solo importaba la parte patrimonial. Había que rendir unas cuentas patrimoniales, que eran las únicas que se fijaban, pero ahora la parte personal adquiere muchísima relevancia. De hecho, la parte patrimonial veremos como en muchas ocasiones vas a formar un inventario, pero no vas a rendir cuentas hasta finalizar. Pero de la parte personal vas a tener que, estás comprometido y obligado como curador a la relación personal con la persona en la que es tu curatelado. El cambio más importante, como os decía Irene, es el Código Civil. Y el Código Civil ya te dice, medida de apoyo a la persona con discapacidad. Es decir, ya desaparece ese título que se llamaba de modificación de la capacidad. ¿Y qué te dice? Lo más importante, el artículo 249, que te dice que las de origen legal o judicial solo van a proceder en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona que se trate. ¿Vale? Este es el punto básico sobre el que luego vamos a ir hilvanando. Es decir, esta nueva ley, por encima de todo, pone las medidas voluntarias, es decir, las que la propia persona con discapacidad, en un documento notarial y con los apoyos necesarios, dice que quiere que sean sus medidas y a la persona que elige como apoyo. ¿Vale? Es decir, ya vemos como voluntades y preferencias pasa por encima de todo. ¿Qué figuras nos vamos a encontrar? Guardadehecho, curatela y defensor judicial. ¿Qué es la guardadehecho? Pues es la persona que ejerce el apoyo sin que existan medidas voluntarias o judiciales y que se estén aplicando eficazmente. Es decir, es lo que tradicionalmente hemos hecho. Es un hermano, un padre, una madre, un familiar normalmente que ejerce un apoyo sin que exista un papel que diga qué nombre se le pone a ese apoyo, ¿no? Es la figura por excelencia que se da en la práctica. La curatela, que veremos que las medidas judiciales ya hemos dicho que van a ser las últimas, aquellas personas que precisen apoyo de un modo continuado, va a ser siempre con una resolución judicial y va a poner exactamente a qué se refiere el apoyo. Va a concretar de forma muy específica. Y luego tenemos, como teníamos antes, el defensor judicial cuando se necesite de una forma ocasional un apoyo. Patria potestad prorrogada o rehabilitada para personas de mayores de edad desaparece. Vamos a ver que desaparece la tutela, porque es sustitución de la voluntad, desaparece la patria potestad prorrogada o rehabilitada para personas mayores de edad. Solo se mantiene para menores de edad o en situación de desamparo cuando sea menor de edad. ¿Qué tenemos, como hemos dicho, como cambios más importantes? Lo primero, los apoyos voluntarios. La persona puede acudir al notario, puede establecer en un acta quién quiere que le preste los apoyos y cómo se van a ejercitar esos apoyos. Los notarios ya están en ello, están preparando, sabes que la Fundación Aequitas está sacando muchísimo material, ya tienen
muchísimas cuestiones. Es decir, el notario va a poner el apoyo también y va a ver si esa persona tiene capacidad para ello, y con el apoyo necesario se recogerá y esas serán las medidas. Además, esas medidas van a quedar inscritas, bueno, la medida en sí no, sino que hay un acta notarial, una escritura notarial en la que se recogen esas medidas. Eso quedará inscrito en el registro civil, porque luego posteriormente, ante cualquier otra cuestión en el notario, entre otras cosas, va a pedir una hoja en el registro civil para comprobar si esa persona ha dejado sus medidas por escrito. También en previsión de cualquier situación que pudiéramos luego necesitar apoyos, la ley prevé que nosotros podamos hacerlo. Cualquiera de nosotros podríamos acudir en estos momentos a decir que para el futuro, en el caso de que nosotros necesitáramos, quisiéramos que fuera nuestra persona de apoyo X y que la extensión de ese apoyo fuera tal y que además para control de ello fuera esto. Cualquiera de nosotros en estos momentos podría acudir y hacerlo. Conclusión. Las medidas voluntarias son prioritarias. Solo en defecto o insuficiencia de estas medidas de naturaleza voluntaria y a falta de una guarda de hecho que suponga un apoyo suficiente, podrá la autoridad judicial adoptar otras supletorias o complementarias. ¿Qué nos dice este artículo? Primero, comprobación de si hay medidas voluntarias o no por parte de la persona con discapacidad. Segundo, si hay una guarda de hecho que está funcionando y es efectiva y eficaz, estaremos ante una guarda de hecho. Y solo en defecto de esto, la autoridad judicial nombrará una resolución con una curatela. Es decir, el juzgado es la última opción. Hasta ahora el juzgado era la primera opción. Todos sabemos que si no se incapacitaba o se modificaba la capacidad de alguien, pues no accedías a muchas cuestiones. Pues esto es lo que trata de evitar y evita esta ley. No hace falta incapacitar a nadie. Por eso hemos dicho que la figura primordial y sobre la que va a pivotar toda la ley, salvo que hayan medidas voluntarias, es la guarda de hecho. Y incluso habiendo medidas voluntarias, si estas no se están ejercitando eficazmente, la guarda de hecho también, ¿vale? Es más, la propia ley ya recoge que la persona que ejerza la guarda de hecho puede solicitar prestaciones de la persona, puede hacer unas gestiones personales y patrimoniales para los que no se necesite autorización, como veremos luego. Es decir, ya le da la cobertura legal para poder gestionar el día a día, ¿vale? El guardador de hecho, evidentemente, va a tener que cumplir con los principios fundamentales que marca la ley. Voluntad, preferencias y deseo de la persona con discapacidad, ¿vale? Es una asistencia, es un apoyo, es una ayuda, no es una sustitución, no decido por. También contempla la ley que en cualquier momento, si se considerara por el juez, pues pediría una rendición de cuentas. Si tuviera conocimiento de que el guardador de hecho no está actuando de forma correcta, pues el juez en cualquier momento, el juzgado, podría pedir una rendición de cuentas o establecer las salvaguardas que considerara necesarias. Hemos dicho que luego tendríamos la curatela. La curatela es cuando no exista una medida de apoyo suficiente para la persona y va a determinar los actos concretos. Recoge una excepcionalidad. La excepcionalidad es que en aquellos casos en que resulte imprescindible por las circunstancias de la persona, el juez puede dictar una curatela representativa, ¿vale? Es decir, sí que permitiría la representación de la persona, pero como una excepcionalidad cuando la persona no sea capaz de determinar por sí misma ninguna cuestión, ningún acto concreto, ¿vale? Podría también hacerse una representativa para un punto concreto, ¿vale? No hace falta, o sea, no, si yo necesito una representación puntual en una gestión económica de envergadura, porque si no perfectamente la puede hacer el guardador de hecho, pues la curatela representativa se puede ceñir a eso.
no me va a dar una curatela representativa para todos mis actos. ¿Quién va a poder ser curador? Pues cualquier persona mayor de edad que a juicio de la capacidad se apta para el a juicio de la autoridad judicial se apta para el desempeño. Y también las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, ¿vale? Entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y la asistencia a las personas con discapacidad. ¿Cómo vamos a desempeñar esa tutela? Pues normalmente vamos a poder excusarnos, como ya podíamos, si resulta especialmente gravosa, y tendremos 15 días después del nombramiento, o si hay una causa sobrevenida, pues en cualquier momento. Es decir, es como se venía haciendo hasta ahora, ¿vale? Había una persona que ejercía una curatela y por razón de edad o de salud se le hacía demasiado gravoso, incluso por razón de edad, y pues se nombraba a otra persona. Pues en este caso es lo mismo, ¿no? El curador siempre va a poder ser excusado en ese desempeño. El curador puede tener derecho a una retribución si el patrimonio de la persona con discapacidad lo permite y a un reembolso de gastos justificados, pero esta retribución siempre tiene que ser marcada por la autoridad judicial. Tanto la retribución como el importe, ¿vale? Ambas cosas. Uno no puede como curador decir yo me pongo una retribución de X porque estoy haciendo. No, siempre a través del juzgado. Y ahora lo que comentaba Irene, y que es una parte fundamental en la nueva ley. La obligación fundamental es que el curador está obligado a mantener contacto personal con la persona a la que va a prestar el apoyo. Tiene que mantener ese contacto personal. Tiene que respetar siempre su voluntad, deseos y preferencias. Ya hemos dicho que es mejor para él, no, voluntad, deseos y preferencias. Y además tiene que intentar que ese apoyo sea cada vez menor. Es decir, tiene que promocionar que cada vez tenga mayor capacidad para decisiones sin necesidad de apoyo. Es fundamental la curatela en este aspecto. Y hemos dicho que en casos muy excepcionales, para actos concretos, se va a poder nombrar una curatela representativa, ¿vale? El curador representativo estará obligado, como estaba hasta ahora, a formar un inventario en los primeros 60 días desde que toma posesión del cargo. Un inventario con todos los bienes y derechos que tenga la persona con la que va a ejercer la curatela. Bueno, esto es muy largo, yo os cuento, ¿vale? Al final, tanto el curador como el guardador de hecho, aunque no tenga un documento, hay una serie de cuestiones que la ley entiende que necesita una autorización judicial siempre, porque puedan causar un perjuicio económico a su guardado o su curatelado, ¿vale? Y los determina el artículo 287. Muchos de ellos os habréis visto ya en esta situación. No se puede formalizar una hipoteca en nombre de la persona, ¿no?, que ostentamos la curatela, o somos guardadores de hecho sin una autorización judicial. No podemos vender, no podemos hacer donaciones libremente. Incluso una cuestión que sí que se nos da en el día a día y de los que se han pedido muchas autorizaciones para hacer gastos extraordinarios. Ejemplo práctico, vamos a adaptar el baño. Uno no puede adaptar el baño, coger una factura y rendir cuentas por 14.000 euros. Primero tiene que pedir la autorización judicial, decir que va a hacerlo, el juzgado se la da y luego comprobará, no que se ha hecho porque no va a ir a tu casa, pero sí que has abonado eso y que efectivamente se ha destinado el dinero a ello, ¿vale? Entonces, tanto el curador como el guardador de hecho, para toda esta serie de cuestiones, necesitan una autorización judicial. Ya hemos dicho que siempre respetando deseos, voluntad y preferencias. Siempre, ¿vale? El defensor judicial, como lo utilizamos hasta ahora,
son cuestiones muy puntuales, ¿vale? Imagino que muchos de vosotros, como curadores, como tutores hasta ahora, a lo mejor la persona con discapacidad tenía que ser parte en una herencia y habéis tenido que pedir un defensor judicial porque vosotros también formabais parte de la herencia. Es decir, cuando la misma persona curadora o guardadora de hecho y la persona con discapacidad confluyen para heredar de una misma herencia, se entiende que hay un conflicto de intereses y por tanto se tiene que nombrar un defensor judicial. O hasta ahora cuando había un vacío legal entre un nombramiento y otro, o sea, para cuestiones muy puntuales, ¿vale? El defensor judicial. Ya hemos dicho que el 249, que se ha colado aquí otra vez, las medidas de apoyo siempre tienen que ser proporcionales, ¿vale? Yo presto el apoyo para lo que se necesita. Y me remito a lo que ha expuesto Irene, que mejor que las personas con discapacidad para dar el concepto de necesidad y proporcionalidad. Para aquello que yo necesito, para lo otro ya lo iré yo. La ley te dice, hay que indagar voluntad, ¿vale? Es evidente que también contempla que cuando tú has intentado indagar y ha sido imposible, pues estas medidas de apoyo también podrán incluir funciones representativas. Es decir, la ley también tiene una excepcionalidad porque entiende que hay un número de personas con unas grandes necesidades de apoyo que en un momento determinado todo esto de voluntad, deseos y preferencias pues no lo van a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces siempre hay una excepcionalidad, pero es la excepción, ¿vale? Hasta ahora incapacitábamos totalmente y ya luego íbamos viendo, ¿no? Pues ahora empezamos al revés. Y también siempre en un momento determinado pensando lo que la persona hubiera querido, ¿vale? En el caso de poder manifestarlo. Había un compañero que ponía un ejemplo, ¿no? Imaginaos que, bueno, yo en un momento determinado, pues por circunstancias, no sé, no puedo manifestar mi voluntad y necesito un apoyo. Pero yo durante toda mi vida, en Navidad, he dado una aportación a una ONG, ¿vale? Pues la persona que ejerza la guarda de hecho o sea, mi apoyo, sabe que mi voluntad ha sido durante muchos años llevar a cabo esa donación en Navidad a esa ONG, por lo cual, respetando mi voluntad, deseos y preferencias, tendría que hacerlo, ¿vale? Importantes novedades. La persona con discapacidad responderá por los daños causados a otros, ¿vale? Es decir, la persona con discapacidad tiene responsabilidad civil de sus actos. La responsabilidad civil antes la tenía el tutor. ¿Vale? El tutor era el responsable de. Ahora la persona tiene su responsabilidad. Y la persona con discapacidad puede otorgar testamento. Puede otorgar testamento cuando, a juicio del notario, que va a valorar esa capacidad, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones, ¿vale? Es decir, una de las cosas que la ley deja muy clara es que tiene que desaparecer cualquier restricción de derechos personales o políticos. Es decir, ni se nos modifica la capacidad, ni se nos incapacita, ni se nos quita derechos fundamentales o personalísimos como el derecho de otorgar testamento. Esto significa que yo voy a poder ir y el notario va a valorar mi capacidad, ¿vale? Y yo voy a ir con mi persona de apoyo y el notario va a tener que hacer las adaptaciones necesarias para comprender mi voluntad. Si en un momento determinado el notario entiende que yo no tengo esa capacidad de comprensión y de manifestación, evidentemente ese testamento no se formalizará. Es evidente que un notario no va a dar fe pública de algo que no puede dar fe pública. Importantes novedades. Aquellos que tengan una relación contractual
Es decir, hay un contrato de una prestación de servicios que se recibe dinero, no pueden prestar apoyo. Las fundaciones sin ánimo de lucro sí, pero aquel que tenga un ánimo de lucro porque tiene una relación contractual no puede ser apoyo. Si en un momento determinado hay una persona que está en una situación de desamparo y hay que tomar una medida urgente, pues sería la entidad pública correspondiente la que adoptaría la decisión. Bueno, esto simplemente porque es una cuestión muy jurídica, pero simplemente sí que me gustaría resaltar que hasta ahora, cuando nosotros poníamos un procedimiento de modificación de la capacidad, algo que angustiaba realmente a la familia era que el padre, la madre, el hermano tenía que demandar a la persona, dirigir una demanda contra, ¿vale? Al cambiar la ley y el procedimiento, ser un procedimiento de jurisdicción voluntaria, esta situación ya no se va a dar, ¿vale? Ya no vamos a ir contra nuestra propio familiar, que era algo que realmente era muy difícil de asumir por muchas familias. De aquí sí que me gustaría resaltar, porque imagino que me estaréis oyendo de muchas entidades, que en el nuevo procedimiento se da mucha importancia a los informes especializados, a los informes de ámbito social, a los de otros profesionales. O sea, que en el momento en que nosotros tengamos que poner una demanda, vuestro apoyo en un informe, ¿no?, va a ser fundamental, porque al final la ley lo que pretende es que no gire todo sobre el diagnóstico médico. El diagnóstico médico está ahí, pero no es el que determina los apoyos. Los apoyos se determinan por la necesidad de la persona y quien más conoce a la persona son los que están con ella. Entonces, se pretende hacer una mesa redonda en la que hayan un montón de informes que den una visión real de los apoyos que tiene la persona. Importante también lo que marca la ley en este aspecto y que en un momento determinado, para cualquier cuestión, hay dos figuras fundamentales. La primera ya se reconoce de forma expresa, que hasta el momento era una lucha que teníamos los abogados de forma expresa y explícita, que las personas con discapacidad tienen derecho a entender y ser entendidas. O sea, esto parece un perogrullo, pero es que no estaba escrito en ninguna parte y que, por tanto, todas las comunicaciones tienen que ir en un lenguaje claro, tienen que ir en un lenguaje accesible. Nombra la lectura fácil por primera vez. Entonces, es decir, esto es de hecho, hago un paréntesis, nosotras aquí en Plena estamos adaptando por un convenio resoluciones en lectura fácil para las personas con discapacidad y la verdad es que está funcionando muy bien. Y por otro lado, reconoce la figura del facilitador, ¿vale? ¿Qué es el facilitador? Pues es un profesional que va a servir de puente entre el juzgado, los abogados, los jueces, todas estas personas que hablan tan rarísimo, y la persona con discapacidad intelectual para que comprenda el proceso, el objeto, la finalidad, las consecuencias de todo ello, ¿no? Es una figura que para nosotros, sobre todo para la discapacidad intelectual y el desarrollo, muy demandada, muy pedida, muy luchada y que entendemos que va a ser de gran apoyo. Y además también te dice, y también es muy importante, que la persona con discapacidad desde el primer momento puede estar acompañada con cualquier persona de su elección, ¿vale?, que es independiente del facilitador, ¿vale? Muchas veces el hecho de enfrentarse uno solo a cualquier acto judicial, pues la verdad es que te desequilibra bastante. Entonces, ir con una persona de tu confianza desde el primer momento, pues puede ayudar mucho. Como Lourdes, perdona, Lourdes, no me gustaría que te dejaras nada importante, pero sí que hay unas cuantas preguntas que la gente... Vale, pues entonces, Rosabel, me voy al final, ¿vale?, que sé que está esperando todo el mundo esto. ¿Qué pasa con lo que tengo? ¿Vale? ¿Qué pasa con lo que tengo y qué tengo que hacer ahora? Y creo que la mitad de preguntas así, ¿vale? ¿Qué pasa con lo que tengo? Pues la ley lo deja claro.
Tutores, curadores y defensores judiciales, bajo el régimen de la legislación anterior, ejercerán su cargo conforme a las disposiciones de esta ley a partir de su entrada en vigor. Es decir, tutor, curador y defensor judicial, yo tengo mi cargo es válido, mi cargo sigue y lo que tengo que hacer es adaptarlo. ¿Cómo adapto? Adapto precisamente con lo que hemos hablado, voluntad, deseos y preferencias, respetando, pero se reconocen. Las tutores de las personas con discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para los curadores representativos. Es decir, el tutor y el curador representativo se equiparan, ¿vale? Es decir, el curador representativo hemos visto que representaba. Y quien tenga una patria potestad prorrogada o rehabilitada, la continúa ejerciendo, ¿vale? Es decir, nuestras figuras son totalmente válidas y legales. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que sean revisadas y se adapten, ¿vale? ¿Qué marca la ley en su disposición cuarta? Pues dice que si yo lo pido, la persona lo pide, la revisión de las medidas deberá producirse en el plazo máximo de 1 año desde mi solicitud. O sea, yo lo solicito ahora y en 1 año el juzgado tendría que haber revisado esa sentencia. Entonces, y para aquellos casos en los que no se solicite, porque la persona no lo solicite, la revisión se tendrá que realizar de oficio por el Ministerio Fiscal en el plazo máximo de 3 años. Evidentemente esto es una hipótesis, ¿vale? Los juzgados no están dotados de más medios, no se les ha dotado presupuestariamente, no se les han dado, no hay más jueces, con lo cual este plazo de 3 años pues es un poco irreal. ¿Qué ocurre si mi proceso me ha pillado en medio? ¿Vale? O sea, no tengo aún la sentencia. Pues si no tengo la sentencia, lo que se ha actuado hasta ahora es válido y a partir de ahora seguirá conforme a la nueva ley, ¿vale? O sea, no tengo que partir de cero. Lo que pasa es que evidentemente no va a acabar incapacitando a nadie, va a acabar determinando apoyos si su señoría lo considera. Si considera que la guarda de hecho es fundamental, no nombrará ningún apoyo. Dirá que la guarda de hecho es suficiente para la persona. Y entonces dejo de compartir porque veo que las preguntas echan humo, ¿vale? A ver. Muchas de las preguntas, como tú decías, Lourdes, iban un poco encaminadas a este tema, es decir, a cómo afecta esta reforma a mi hijo, a mi hermana, qué va a pasar ahora, tenemos que iniciar algún proceso, ¿vale? Entonces esa es un poco la principal duda que tenían, que durante tu intervención la has respondido, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, cuando lanzamos el cuestionario de inscripción, también ha habido algunas personas que nos han ya remitido algunas preguntas, así que yo os las voy comentando y luego pasamos también a ver las preguntas que nos han escrito por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, en las dudas que tienen se refieren de que aquellas personas con discapacidad que no cuentan con una incapacitación judicial, ¿cuáles son los supuestos en los que es necesario iniciar un procedimiento? Bueno, pues como ya hemos visto, en principio el procedimiento no tiene que iniciarse por sí. Es decir, al final, si hay unas medidas voluntarias, cumpliremos con las medidas voluntarias y si no hay medidas voluntarias y hay una guarda de hecho eficaz, no hay por qué iniciar ningún procedimiento. Si el guardador de hecho necesita para una cuestión concreta una autorización judicial, pues la solicitará. Para lo que hemos visto que necesita autorización, vender, comprar, pero no hay que iniciar ningún procedimiento como antes. El guardador de hecho es válido y está reconocido legalmente. Vale, perfecto. La siguiente pregunta dice, hasta el momento existía la posibilidad de solicitar la incapacitación por fiscalía, de forma que las familias con dificultades económicas no tenían que asumir coste económico. A partir de ahora, ¿estos nuevos procesos van a implicar coste? No, Fiscalía sigue teniendo las mismas facultades que tenía y se puede iniciar evidentemente el procedimiento por Fiscalía. De hecho,
todas las fiscalías se les ha remitido una circular desde Fiscalía General indicándoles cómo tienen que actuar en los procedimientos actuales de provisión de apoyos. Vale, pues muy clarito, Lourdes, gracias. Esta pregunta yo creo que la podrá responder mejor Irene. Dice, ¿puede una fundación tutelar llevar a cabo las evaluaciones e informes periciales para evaluar las necesidades de apoyo del presunto discapaz, así como el seguimiento y valoración de los apoyos recibidos por las personas sobre las que se haya dictado sentencia de curatela? Telita, ¿eh? ¿Te has quedado con ella, Irene? Bueno, creo que sí. Simplemente un ajuste de vocabulario, que lo ha dicho Lourdes en su exposición, y creo que es importante resaltar, ya no hablamos de presunto discapaz, sino de una persona que precisa apoyos, ¿vale? Las fundaciones tutelares sí pueden emitir estos informes y de hecho lo están haciendo, pero claro, lo están haciendo con las personas con las que tienen una relación, un vínculo y a las que conocen. Es decir, en las fundaciones tutelares hay un servicio que se llamaba anteriormente pretutela. Ahora estamos buscando un nombre más adecuado, pero todavía es verdad que nos cuesta ponerle otro nombre, que es una relación que se establece como un compromiso a futuro de apoyos, ¿no? Cuando las familias, cuando los padres, las madres no estén, las fundaciones tutelares asumen para personas que necesitan apoyo más continuado, pues a través de la curatela, ese apoyo, ¿vale? En estos casos, obviamente, la fundación se preocupa por conocer a la persona, por conocer todo su entorno, por hacer con ella todo el trabajo de proyecto de vida y de proyecto de los apoyos que necesitas para cumplir con tu vida. Y en ese caso sí que pueden determinar los apoyos que la persona necesita. También hace estos informes específicos de todas las personas y lo va a hacer ahora y lo están empezando a hacer ya, bueno, pues de una forma un poco organizada, pero como comentaba Lourdes, ahora hay que hacer una revisión de todas las sentencias. Entonces las fundaciones ya están haciendo este proceso de evaluar qué necesidades de apoyo tiene la persona y preparar esos informes para que el juez pueda tomar una decisión adecuada y establecer una curatela muy concreta en los apoyos que necesitan. Ahora, ¿pueden las fundaciones hacer los informes para otras personas? A día de hoy no, porque para hacer ese informe tienes que conocerlo, entonces podrán hacerlo muchísimo mejor las entidades que apoyan a estas personas en sus ámbitos diarios, ¿no? En su vida, en su empleo, y además tendrán que enviar informes de distintos ámbitos, porque las personas no solo se mueven en un ámbito, ¿no? No solo están en un recurso, sino que el juez debería preocuparse por tener informes de todo el entorno de la persona para poder tomar esa decisión de una forma más competente. Muchas gracias, Irene. Bueno, luego tienen otras dudas y otras preguntas acerca de cómo hay que realizar el reparto de bienes o cómo realizar el proceso de tutela-curatela. Ahora estaríamos hablando de curatela. A ver, son cuestiones totalmente diferentes. ¿Cómo realizar el reparto de bienes? Entiendo que una persona con discapacidad intelectual forma parte en una partición hereditaria. Entonces, si la persona tiene un curador o un guardador de hecho que no va a heredar de esa misma herencia, va a poder ser su apoyo. Si la persona también va a heredar de esa herencia, la ley entiende que hay un conflicto de intereses, ¿no? Porque si yo soy el guardador de mi hermana y los dos estamos para la partición de la herencia, pues el juez dice, no, entonces habría que pedir una autorización judicial, ¿vale? Entiendo que va por ahí, ¿vale? Respecto a cómo realizar el proceso, pues, a ver, la tutela hemos dicho que desaparece, por lo tanto no hay que realizar ningún proceso. En cuanto al proceso de provisión de apoyos de una curatela, hemos dicho que es un expediente de jurisdicción voluntaria y pues eso ya cada abogado te dirá la documentación necesaria. Pero, a ver, la curatela solo va a entrar en defecto de medidas voluntarias y de guarda de hecho suficiente, que es lo que estamos repitiendo toda la tarde. Es más,
muchas de las sentencias que estaban en tramitación en Valencia, porque aquí está empezando todo y para los tribunales también, el juez ha considerado que no hacía falta dictar ninguna sentencia porque había una guarda de hecho funcionando de forma efectiva y ha cerrado el procedimiento, ¿vale? O sea, lo que tenemos es que cambiar el chip. No tenemos un papel con el que vamos a todos sitios, ¿no? Ahora somos guardadores de hecho y la ley nos confiere facultad y poderes para ello, ¿vale? Vale, pues bueno, pues hablando de papeles, preguntan también de que si va a haber algún documento que acredite a los padres como gerentes del patrimonio y de decisiones de sus hijos mayores de edad con discapacidad intelectual. En el caso de que no lo haya, ¿cómo pueden explicar en el día a día a los bancos, a las entidades, etcétera, que deben de seguir teniendo acceso a esas cuentas y poder de decisión sobre ellas? A ver, si eres guardador de hecho, no vas a tener ningún papel, ¿vale? Siempre, si tú te sientes más tranquilo, hay una opción que es ir a la notaría y hacer un acta de notoriedad. Y con ese acta de notoriedad en la notaría, que es un documento asequible económicamente, pues si tú te vas a sentir más seguro o crees que te van a poner pegas o no tienes ganas de pelearte con el que está enfrente, en el notario puedes hacer un acta de notoriedad que eres guardador de hecho y los notarios eso lo hacen, ¿vale? Si a ti te da más tranquilidad, pero si realmente no es necesario. Muchos de vosotros habréis solicitado prestaciones como guardadores de hecho. Con el tema del copago lo recurríamos como guardadores de hecho. O sea, para la ley es una figura legal y aceptada a todos los efectos, ¿eh? Vale, pues bueno, varias preguntas también van un poco en el tema este pues de lo económico, del tema de bancos. Entonces preguntan de que si se puede sacar dinero de una cuenta de una persona tutelada. La respuesta sé por dónde va a ir. A ver, hemos dicho que de momento funcionamos como estábamos, ¿vale? Pero en todo caso, si hay una medida, sea informal como la guarda de hecho o la curatela, son medidas asistenciales, de apoyo, de ayuda y respetamos voluntad y preferencias. O sea, tenemos que cambiar el chip de que yo lo mando todo sobre la otra persona, ¿no? Y no tengo que... Estamos hablando que excepcionalmente en las curatelas representativas eso se podrá dar, ¿vale? Pero es una excepcionalidad. La mayoría de las personas, si tú le prestas el apoyo correspondiente, va a manifestar su voluntad, deseos y preferencias. Y el apoyo es asistencial, ayudamos, ¿vale? Vale. Ya en el apartado de preguntas y respuestas, preguntan si desaparece la patria potestad, que durante tu intervención ya lo has mencionado, y preguntan también sobre los autos de internamientos y el seguimiento de los mismos. La ley no ha cambiado nada, está exactamente igual que estaba ese tema, es legislación civil y procesal, pero de ahí no ha cambiado nada, ¿eh? Vale. ¿Qué trámites que deben hacer los padres cuando su hijo o hija con discapacidad cumple la mayoría de edad? Pues en principio ninguno, como estamos comentando. Si hay una guarda de hecho que funciona perfectamente, no tiene que hacer ningún trámite. Funcionar como estaba funcionando. Si la familia funciona, ¿por qué cambiarla? Decía Antonio Pau, ¿no? Pues es eso. Si estamos funcionando y estamos funcionando realmente, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué judicializarlo? No hay sentido. Estamos igual que estábamos. Vale. Si el guardador de hecho considera que la decisión de la persona con discapacidad le va a llevar una mala calidad de vida, ¿se le debe dejar que tome esta decisión a pesar de ello, según esta nueva ley? A ver, Tengo a Irene ahí. vamos a ver. Claro, es que la frase mala calidad de vida es muy, muy amplia y muy grande, ¿vale? Entonces, hemos dicho que la persona tiene derecho a equivocarse, igual que los demás, ¿no? Entonces, en un momento determinado, como ha dicho Irene, si la persona decide fumar, pues a mí me parecerá muy mal, pero la persona
ha optado por fumar, ¿vale? Otra cosa es decisiones de las que no sea consciente y afecten a su salud, ¿vale? Hay una sentencia ya del Tribunal Supremo de una persona con síndrome de Diógenes, que no era consciente de que ese síndrome afectaba a su salud. En este caso, el Tribunal Supremo entiende que no actuar sería una crueldad social, ¿vale? Porque la persona está afectando a su salud, pero la medida que pone no es lo sustituyo y lo represento, ¿eh? La medida que pone es articular un procedimiento para que esa casa se limpie determinados días a la semana, ¿vale? Entonces habría que calibrar dentro de esa mala decisión, pues tendríamos muchos baremos. Vale, preguntan si desaparece la posibilidad de sustitución ejemplar en los testamentos de los padres. Sí, sí. Entramos en un tema que me puedo tirar 3 horas, pero sí, la sustitución ejemplar desaparece y vamos al fideicomiso de residuo. Vale, que acabo de decir 2 palabrejas que, a ver, vamos a explicarlo en una forma muy poco jurídica, pero a ver si nos hacemos entender. Cuando yo hacía testamento y hacía sustitución ejemplar, yo hacía el testamento en mi nombre y en el de mi hijo, ¿vale? Porque la sustitución ejemplar solo la podían hacer los padres, ¿vale? Sobre la herencia de mi hijo, ¿vale? En su totalidad, lo que tuviera. El fideicomiso de residuo dice, vale, yo dejo un fideicomisario de residuo para el caso de que mi hijo fallezca. De residuo significa que lo que él no haya usado durante todo su tiempo de vida y además solo con respecto a lo que yo le dejo, ¿vale? O sea, la persona podrá tener otros ingresos por lo que sea, de otras herencias, lo que sea, ¿no? No, solo respecto de lo que yo le dejo, no de la totalidad de la herencia. Es un poco complicado, pero creo que con el ejemplo así es bastante, ¿vale? Sí, de todas maneras, a ver, en el chat Alicia lo ha puesto, que si después del seminario tienen más dudas, pueden contactar contigo, ¿vale? Y si tienen más dudas acerca de este tema, pues no hay ningún problema. Vale. Vale, seguimos. Y esto no termina, ¿eh? Vale, dice, entonces hemos de acudir al notario para la realización del acta en el que nuestro hijo o hija elija su guardador de hecho. ¿Perdona? Repito, dice, todas esas preguntas también ten en cuenta que las han realizado mientras tú estabas interviniendo, ¿vale? Entonces preguntan que si tienen que acudir al notario para la realización del acta donde su hijo o hija elige a su guardador o guardadora de hecho. A ver, si quieren un acta de notoriedad es a través de escritura notarial, sí. ¿Vale? Pero evidentemente el notario solicitará que la persona con discapacidad esté presente también. ¿Vale? Pero sí tiene, eso es un acta de notariedad en el juzgado. Digo en el juzgado, perdona, en el notario. Las guardas de hecho no tienen ninguna resolución judicial. Vale, la misma persona dice entonces, aunque mi hijo tiene necesidades de apoyo continuadas, si en este momento es suficiente con la guarda de hecho, no habría que hacer ningún trámite para solicitarlo. Absolutamente nada. Que quede claro. Vale. Está perfectamente. Está cumpliendo el espíritu de la ley y la norma de la ley. Muy bien. Vale, dice, ¿se tendrá en cuenta el nombre del guardador de hecho o curador que pongan los padres en el testamento? A ver, un testamento es una manifestación de voluntad, ¿vale? Yo puedo manifestar lo que a mí me gustaría, como se ha manifestado con los tutores. El cargo de curador, en todo caso, es voluntario. Llegado el momento, el curador lo aceptaría o no. Y en todo caso, se escucharía a la persona si quiere que sea curador o no, ¿vale? Y el guardador, de hecho, es el que está ejerciendo esa figura asistencial, ¿vale? Yo veo muy difícil a día de hoy decir en mi testamento quién será el guardador de hecho de mi hijo dentro de cuando yo fallezca, porque no lo sé quién lo va a hacer realmente.
pero voluntades y preferencias, y a la persona, vamos a ver, la persona es un expediente de jurisdicción voluntaria y mientras haya acuerdo siguen un expediente de jurisdicción voluntaria. Le van a preguntar a la persona y le van a decir, ¿tú quieres que sea tu curador, tu apoyo, tu asistencia esta persona? Pero la persona puede decir que no. Y si es que no, irá a un procedimiento contradictorio. Es decir, ya se pondrá la cosa a tú contra mí, ¿vale? Es decir, imposición ninguna. Claro, es lo que hemos repetido un poco durante las 3 intervenciones, de que se debe respetar la voluntad, las preferencias y los derechos de la persona. Muy bien, pues nada, a ver, la siguiente pregunta dice, ¿qué obligaciones legales y administrativas tiene el tutor siendo un hermano? ¿Qué responsabilidades legales y administrativas? Obligaciones legales y administrativas. A ver, hasta ahora, si es tutor, entiendo que es por una incapacitación o modificación de la capacidad total y es un tutor, la obligación de rendición de cuentas que tiene hasta ahora la sigue teniendo, ¿vale? Evidentemente, en el momento se revise la sentencia, se podrá revisar si es una tutela o una curatela y el juez establecerá en ese acto si considera, porque ahora lo pone en condicional, ¿vale?, que tiene que rendir cuentas anualmente o que no. Y responsabilidades tiene evidentemente las que tendría cualquier persona en caso de que cometiera algún tipo de negligencia en su actuación profesional. Es decir, que al final la responsabilidad como tutor es esa. Si yo hago algo por negligencia, pues respondo. Vale. La siguiente pregunta dice, cuando el hijo llega a la mayoría de edad, nos aconsejaban solicitar a los padres que les delegáramos al hijo para que deje de tener responsabilidades penal por sus actos. ¿Y ahora qué ocurre? Uf, madre mía, necesito, a ver. Yo no soy penalista, ¿vale? Yo me dedico al derecho civil. Pero, en todo caso, el hecho de tener una sentencia que te modificara la capacidad, en ningún caso te eximía de tu responsabilidad penal. En su caso, podía atenuarla o no, porque en ese momento lo que se hace es una valoración sobre el médico forense, sobre la capacidad de comprender el hecho y las consecuencias del mismo de la persona, ¿vale? Es decir, no por el hecho de tener una modificación de capacidad, automáticamente estabas eximido de la comisión de cualquier delito penal. A las circunstancias concretas sobre tu circunstancia de entender lo que habías hecho y las consecuencias de ello es sobre lo que se decidía a punto concreto, ¿vale? Con lo cual, no te eximía por sí. Podría a lo mejor ayudarte en un momento determinado, pero no te eximía. Pero el Código Penal sigue contemplando el hecho de que se entiende por discapacidad y cuando da el concepto, en ningún caso, y además lo subraya, es necesario tener ningún tipo de sentencia que te incapacite, porque eso sí que no se ha modificado y la redacción continúa igual, es decir, por discapacidad no se equipara a papel con modificación de capacidad. Vale. Irene, esta pregunta yo creo que la podrás responder mejor y así Lourdes también bebe un poquito de agua. Tiene mucho trabajo, Lourdes, pobre. Dice, referente al trato y cercanía a curatelados por parte de las fundaciones tutelares, tanto públicas como privadas, la diferencia entre ambas es considerable. Las privadas tienen más en cuenta ese trato más cercano. ¿Qué hacer en los casos de las entidades públicas como consellería si no se da esa cercanía en el trato? Pues es muy buena pregunta. De hecho, las fundaciones privadas nacen un poco por el déficit en muchas regiones. Yo no conozco explícitamente la Comunidad Valenciana, pero muchas regiones nacen de los déficits de las instituciones públicas. A ver, ahora lo bueno es que en la ley pone que para ser curador, ¿no? Lo hemos visto, hace falta una relación de cercanía y personal con la persona. Entonces, creo que desde ese punto de vista sí se va a poder exigir a las entidades públicas una cierta responsabilidad
en el ejercicio de curadores, ¿vale? Creo que esto también va a necesitar un tiempo, una transformación de todo el modelo público de entidades, de las privadas también, pero las privadas ya esa parte las teníamos mucho más trabajadas, pero de las públicas pues es verdad que harán falta recursos y harán falta pues cambios en el modelo. Lo que sí que sé es que Fiscalía, por ejemplo, está preocupada con este tema, porque si el curador tiene que tener una relación personal, eso significa que a quien el juez de este rol tiene que tener una estructura profesional, si es una persona jurídica, una estructura profesional que permita esa relación personal. O sea, la persona con discapacidad tiene que tener siempre una persona de referencia a la que pueda llamar, con la que pueda hablar y con la que pueda tener un contacto personal. Entonces, aquí sí que yo creo que las administraciones públicas se tienen que poner un poco sobre ello y que Fiscalía está preocupado con el tema y nosotros desde el movimiento asociativo pues también dicen ahí tendremos que incidir en que el apoyo pues sea acorde a lo que dice la ley. Muchas gracias, Irene. Bueno, y pasamos ya a las últimas preguntas, ¿vale? Dicen, mi hijo tiene 17 años y cumplirá 18 años próximamente, tendrá la mayoría de edad. ¿Qué pasos debo realizar para obtener la curatela, ya que mi hijo tiene una discapacidad del 86% por autismo y no tiene capacidad para actuar solo? ¿Qué pasos debo realizar? A ver, en principio, lo que debe de solicitar es una curatela representativa, ¿vale? Y fundamentar la necesidad de esa curatela con informes, etcétera, etcétera, que no tienen una capacidad. Y ver, yo aquí en Valencia están difíciles, ¿no? Porque están difíciles. Pero bueno, una curatela representativa por causas excepcionales, yo pues lo intentaría, sí. Vale, dice, en aquellos casos donde la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad de ninguna forma, ¿qué ocurre? Ya hemos dicho que hay casos excepcionales en los que no se puede manifestar la voluntad. Deberemos imaginar por sus actos o por sus qué voluntad tendría. Es decir, que estamos, a ver, la ley contempla la generalidad y la generalidad incluye la habitualidad, es decir, la inmensa mayoría de las personas con discapacidad, con los apoyos necesarios, sí que puede manifestar su voluntad, deseos y preferencias. Y luego te contempla la excepcionalidad, evidentemente, porque sabe que habrán grandes necesidades de apoyo que no estén cubiertas. Pero nosotros deberemos, en principio, poner todos los medios necesarios para llegar a intuir cuál es la voluntad de esa persona. Vale, yo creo aquí también el ejemplo que ha puesto Irene con el vídeo en su intervención del traductor vital también es otra figura de apoyo que tiene aquí pues a lo mejor también un poco ese papel de apoyar a la persona con discapacidad un poco para conocer cuál es su voluntad o qué es lo que desea. Vale, dice, llevo años siendo tutor de mi hermano y no sabía que existía la rendición de cuentas. ¿Cuándo y cómo se tiene que hacer? Mejor que... A ver, si llevas años siendo el tutor de tu hermano y nunca has rendido cuentas, olvídate de lo que me has oído porque no más vale no pisarle el rabo al león, ¿vale? Entonces, en principio, cuando a ti te notificaron la sentencia, habría una obligación de rendir cuentas anuales. Que es lo normal y lo habitual. Ha habido juzgados que se les han perdido algunos. De hecho, a mí me llegó un chico hace poco que le pedían una rendición de cuentas a su tía, que ya había fallecido, de los 15 años anteriores, cuando los bancos tienen 4 años. Si era una cosa que al final dijimos, pero es que la pobre mujer está muerta ya. Pero bueno, en principio la obligación anual de rendición de cuentas la tendrías en la sentencia. Sí. Pero Vale. vamos, ya te digo que si no has rendido nunca no vayas ni a preguntar, ¿eh? Vale, bueno, y esta pregunta va un poco también para las dos y para cerrar también este bloque de preguntas. Seguro que quedan muchas más, pero
pero no podemos estar aquí hasta las 8 de la noche. Vale, dicen, con los sobrecargados de trabajo que están actualmente algunos juzgados, ¿creéis que la nueva ley será eficaz? Vamos a ver, la nueva ley yo entiendo que va a ser eficaz, muy eficaz, porque al final la figura sobre la que va todo es las medidas voluntarias y la guarda de hecho, porque vamos a desjudicializar muchísimas cuestiones. Lo que creo que no va a poder cumplirse, porque a los juzgados no se les ha dotado de medios, no porque ellos no quieran, es el plazo de revisión de las sentencias en 3 años. Yo entiendo que eso va a ser inviable porque ellos no tienen medios ni se les ha dotado presupuestariamente para ello. Pero entiendo que sí, que la ley, a ver, no solo va a ser muy eficaz, sino que además entiendo, y esto ya desde el movimiento asociativo, entiendo que la cuestión fundamental y primordial de esta ley es que dignifica a las personas con discapacidad y las coloca como personas, con una circunstancia, pero como personas. Y estamos hablando de derechos humanos y de reconocimiento de la capacidad. Y creo que eso tiene que conllevar un cambio de mentalidad por todos nosotros, que nos puede costar más o menos, pero solo con eso creo que ya merece la pena la reforma legal. Pues vamos, no puedo decir nada más a eso que efectivamente efectiva será. Es desde el día 2 de junio que se aprobó, desde el día 3 de septiembre que entró en vigor, y será y supondrá un cambio muy grande en el enfoque hacia las personas con discapacidad de aquí en adelante. Ahora, totalmente de acuerdo en que es una ley que viene sin una dotación presupuestaria adecuada, sin los recursos para los juzgados, que además de aprender la ley y de atender a los nuevos procedimientos, que ya no es un automático de tengo una sentencia y copio el nombre, sino que es un proceso mucho más personalizado al que idealmente vas a tener que dedicar más tiempo, pues si además de un procedimiento más complicado sumas las 200.000 o 300.000 revisiones que tienen pendientes, pues obviamente sería de ilusos o de ilusas pensar que se va a cumplir. Pero bueno, demos tiempo y también hay un poco de tranquilidad porque a las familias muchas veces nos agobia, ¿no? Pero es que esto ya entra en vigor y ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a ir poquito a poco dando tiempo a que todo se vaya asentando y en estos años ir haciendo lo que nos corresponde como obligaciones a las fundaciones, a las familias, al movimiento y poco a poco, bueno, pues ir sobre todo asegurándonos de que se aplica la ley, ¿no? Ya tenemos la ley, ahora que se aplique y ahí es donde tenemos que estar, yo creo. Pues muy bien, pues nada, yo simplemente agradeceros a las dos el haber aceptado la propuesta para participar en este seminario y nada, muchas gracias. Vicen, gracias a vosotras. Gracias a vosotros. Nada, yo después de esta sesión tan intensa y tan interesante me quedan pocas cosas que decir. Irene, muchísimas gracias. Contar contigo la verdad es que ha sido todo un acierto y además como compañera de otras guerras, la verdad es que me apetecía mucho el verte aquí y te agradezco muchísimo la claridad con la que has trasladado todo y no te escondas demasiado que seguiremos contando contigo. Que Cuando queráis, encantada y muchísimas gracias a vosotras. Lo sé, gracias Irene. Lourdes, como siempre también muchísimas gracias a ti que te estamos tirando siempre de sacar tiempo de donde no lo tienes, pero este tema era lo suficientemente importante como para tener dos pilares aquí de peso que pudieran clarificar, además de Rosabel, que está dándole constantemente a este tema también, difusión, aclaraciones, está en jornadas y tal. Aparte de a vosotras tres, yo sí que le querría agradecer a las 53 personas que quedan ahora, pero las 78 que hemos sido en un momento determinado, pues manifestando su preocupación y su interés por este tema, ¿no? Yo creo que se han dicho cosas muy importantes. No se trata de que yo ahora resalte ninguna de ellas, pero sí que me gustaría al menos dejar alguna de las frases que habéis dicho
y que tienen mucho que ver con todo lo que está pasando en las modificaciones que se están haciendo tanto a nivel legal como jurídico, en un montón de aspectos que tienen que ver con la discapacidad, ¿no? Y en este caso, en nuestro caso, con la discapacidad intelectual. A mí me encanta cuando Lourdes menciona, y que ya lo ha dicho en más de una ocasión, el derecho de las personas a entender y ser entendidas. A mí es que eso me parece tan básico, el que tú puedas, y a partir de ahí todo lo demás que habéis contado, el que tú puedas contar cuáles son tus deseos, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué te gusta más, qué no te gusta menos. Yo creo que cualquier persona de las que ahora mismo siguen conectadas sabe si sus familiares, por muchas necesidades de apoyo que tengan, las cosas que le gustan o le disgustan. Entonces, yo creo que ya manifestar el que toda la voluntad de las personas puede centrarse en algo como son los apoyos, que ya lo lleva haciendo la familia desde hace toda una vida, me parece crucial, ¿no? Todo el trabajo que se está haciendo desde el movimiento asociativo en el acceso a la justicia va dando pasos, yo creo que cada vez más rápidos y más firmes. Lourdes hablaba de las sentencias en lectura fácil y hablaba del facilitador. Irene hablaba de todos los apoyos que desde las fundaciones tutelares se han estado prestando más a nivel privado para cubrir un espacio que no estaban cubriendo las administraciones en un momento determinado, pero que ahora la ley le da una vuelta de tuerca en el que dice, ojo, que los apoyos tienen que venir desde una persona muy próxima, muy cercana, que tenga contacto con... Yo creo que son matices que se van ganando en el transcurso del tiempo y que cada vez va poniendo más de relieve la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, yo sencillamente, de veras, quiero agradeceros a todos, a los que habéis estado como oyentes, a Irene y a Lourdes y a Rosabel. Deciros que seguiremos haciendo actividades en esta línea porque sabemos que son interesantes y que siempre siguen suscitándose nuevas preguntas y nuevas dudas, y que además en Plena Inclusión Comunidad Valenciana tenemos el asesoramiento jurídico de Lourdes, que si queréis contactar con ella lo podéis hacer llamando a través de la federación y os podemos facilitar el número de teléfono. Así que yo en principio creo que no, nada más. Muchísimas gracias, de veras, seguiremos contando con vosotras y gracias a todos los asistentes esta tarde a la charla. Tenemos faena por delante. Gracias, Vicen. Un abrazo grande. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.